Vamos a estudiar la lección de escuela sabática número 8. Esta lección, que corresponde al cuarto trimestre del año 2025, tiene como título Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. O sea que estamos estudiando una lección donde analizaremos algunos aspectos de la vida de Josué y de Caleb. Como que la lección, el folleto que estamos estudiando tiene que ver con Josué y hay muchas cosas que se hablan de Josué, pues en esta lección donde también se va a hablar de Caleb, vamos a dedicar más tiempo para hablar de Caleb y también tiempo para hablar de Josué, pero más tiempo con Caleb, porque a Josué lo hemos estado estudiando y lo estudiaremos de aquí en adelante. En este inicio de la lección, quiero hacer una pregunta que viene escrita en la primera parte del estudio de la lección. En las notas que están acá, en la última parte hay una pregunta. Bueno, voy a leer el párrafo final y destacaré la pregunta a la que me estoy refiriendo. Esta semana profundizaremos en los ejemplos personales de dos gigantes de la fe que aparecen en el libro que estamos estudiando. Esos dos gigantes, esas dos personas son Caleb y Josué. La pregunta es esta: ¿por qué se destacaron en medio de una generación y, y desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo de Dios durante uno de los periodos más cruciales de la historia de Israel? O sea, una pregunta larga. Yo la voy a repetir, aunque tenga que gastar un tiempo en esto, porque quiero responder a esa pregunta. Dice, ¿por qué se destacaron en medio de su generación y desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo de Dios durante uno de los periodos más cruciales de la historia de Israel? ¿Por qué se destacaron? Ellos se destacan en la historia bíblica por la relación que ellos tuvieron con Dios. Se destacan por su fidelidad a Dios. Se destacan porque fueron los únicos que en un momento en que Israel mandó, o Moisés mandó 12 espías, o sea, 12 personas a recorrer, a analizar el territorio de Canaán y dar una respuesta de lo que ellos habían visto, porque ya debían entrar a Canaán para tomar posesión de ella. Eso fue cuando Moisés, fueron 12, se llama 12 espías, o sea, 12 personas que fueron a mirar el territorio para familiarizarse cómo era el lugar donde ellos iban a conquistar. De esos 12 que fueron, cada uno era un príncipe de una tribu de Israel. Caleb y Josué fueron entre esos príncipes a recorrer la tierra. Cuando decimos príncipes, estamos hablando de personas que eran líderes en el pueblo de Israel. Cuando uno habla de príncipes en nuestra cultura, en nuestro tiempo, el príncipe es el hijo del rey. El príncipe en los tiempos de, de el inicio de la historia del pueblo de Israel como pueblo de Dios, cuando Dios los saca
de Egipto y Dios los está preparando para ser su pueblo que los representara, para que Israel fuera el pueblo que representara a Dios. El príncipe eran líderes del pueblo. Así que estamos hablando que cuando se mandaron a los espías, los 12 líderes o príncipes de su tribu recorrieron la tierra y trajeron un informe. Ellos fueron los únicos dos, Josué y Caleb, que se mantuvieron dando un informe conforme a la voluntad de Dios. Debían decir lo que ellos iban a ver. Y estamos en la pregunta contestando por qué ellos se destacaron, por qué fueron. Cuando ellos salen a recorrer la tierra, los 10 príncipes, los 10 dirigentes del pueblo de Israel, se fijaron más en la fortaleza que ellos veían y en las personas con las cuales tendrían que luchar y tuvieron miedo. Dios les había dado una promesa que Dios iba a estar con ellos y le iba a dar la tierra por heredad. Dios la había prometido, ellos debían creer en la promesa de Dios. Cuando salen a recorrer el territorio, ellos ponen más atención, no a lo que Dios decía o Dios había prometido, ponen más atención al temor que ellos sintieron al contemplar esas ciudades fortificadas y a esos cananeos entre los cuales habían personas gigantes. Eran ejércitos preparados para la batalla, muchos de ellos gigantes, gigantes sobresaliendo, por supuesto, por la estatura normal de los demás, o sea, los israelitas eran de menor estatura que esos gigantes. Entonces estos 10 espías fijan más en lo que ellos ven y en su temor que dar eh, un mensaje en armonía con la voluntad de Dios. Caleb y Josué, el mensaje que ellos dieron, lo que ellos transmitieron, no fue el temor a las ciudades amuralladas, a los preparativos militares, a la fortaleza de los cananeos, sino que ellos se fijaron que los cananeos eran personas que habían colmado la misericordia de Dios en la maldad que ellos hacían. Eran personas que estaban malditas por su adoración y también personas que tenían miedo de los israelitas porque sabían los milagros y los prodigios que Dios había hecho en la conducción de Israel. Cuando traen el examen final al pueblo de Israel, su informe estaba de acuerdo porque animaba al pueblo a obedecer a Dios, a seguirle y subir a tomar posesión de la tierra que ya Dios le había dado. Ellos se distinguieron por eso. También se distinguen no solamente porque hicieron lo correcto en comparación con los 10 compañeros que ellos tenían, sino que se distinguieron porque en una generación que vieron, porque Josué y Caleb vieron, o ellos fueron esclavos en Egipto, eran o formaron parte de la esclavitud en Egipto. Ellos vieron cómo Dios había enviado a Moisés y Aarón y cómo Dios había hecho sus prodigios y sus maravillas con el pueblo de Israel y con los egipcios y con Faraón para hacer de Israel su pueblo y sacarlo en libertad de Egipto.
Ellos vieron las plagas caer, vieron la obra de Dios que se destacó cuando Dios les envió a hacer la Pascua, a hacer el Cordero Pascual. Ellos vieron cómo Dios los conducía desde Egipto por el mar, cómo Dios los llevó al pueblo de Israel con la columna de nube, con la columna de fuego por la noche, cómo Dios los protegía. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo, cómo ellos pasaron los israelitas en libertad, cómo los egipcios que los perseguían fueron destruidos. Ellos vieron todos los milagros que Dios habían hecho. Josué y Caleb habían experimentado los 40 años que Dios obraba en una forma maravillosa, dándoles la comida, el maná, dándoles la carne cuando ellos eh, fueron detrás de la carne, como Dios les daba el agua, primero sanando las aguas de Mara, después dándole el agua que de la roca venía, cuando por segunda ocasión el agua deja de caer porque el pueblo murmuraba contra Dios y se rebelaba contra Dios y los escorpiones eh, comenzaron a picar o las serpientes comenzaron a morder a los israelitas y vieron también cómo Dios mandó a Moisés levantar la serpiente de bronce donde los que mordían eran sanados. Ellos vieron todas estas cosas. Ellos vieron también, tuvieron la circuncisión como debía haberla tenido como pueblo de Dios que era, aunque fueran esclavos. Ellos vieron la construcción del santuario, ellos vieron cómo en el momento en que el Jordán estaba crecido, Dios divide la, el río Jordán, Israel pasa en seco, hace los altares en conmemoración de lo que Dios había hecho sacando al pueblo, introduciendo al pueblo de Israel en Canaán. Ellos habían visto todos los prodigios, la caída de Jericó, habían sabido lo que pasó con Jericó, con Acán, con Ai. Y estos dos personas, Josué y Caleb, se llaman gigantes porque dentro de toda aquella generación de 20 años arriba, toda aquella generación que en 40 años murió, fueron los únicos que pasaron el Jordán y que entraron en Canaán. La lección está tratando acerca de la vida de estas personas, los dos únicos que llegaron en esa edad entre los hombres para entrar a Canaán y cómo ellos también, quienes eran que estaban haciendo la obra que ellos iban a hacer delante de Dios y delante del pueblo. Vamos a analizar también en esta lección otras cosas interesantes con respecto a Caleb y con respecto a Josué. ¿Quién era Caleb? ¿Qué posesión ocupaba en Israel? Ya hemos dicho quién era Caleb en su posición, príncipe de Israel, el pueblo de Israel, príncipe de la tribu eh, de Caleb. Aquí dice también quién era el padre. Caleb era hijo de Jefone. La palabra Caleb en hebreo se enseña que viene del hebreo Keleb, que significa perro. El perro eh, aparece en el Antiguo Testamento
como algo negativo, porque es un animal inmundo, es un animal que forma parte de los animales inmundos. Sin embargo, Caleb también se puede entender al decir perro, pensando en la buena parte, cómo el perro sigue a su amo, cómo es fiel a su amo, cómo el perro defiende a su amo. Y ese aspecto de la vida de Caleb se distinguió en su vida. Eh, ¿Qué dice la Biblia con respecto a Caleb? Los textos que se presentan aquí para hablar de lo que la Biblia dice de Caleb, lo que están presentando aquí, está en Números capítulo 14, versículos 6 al 10 y los versículos 21 y 25. También Números capítulo 26 se habla de Caleb, el versículo es el 65 y el capítulo 32 del libro de Números y el versículo 12. Allí se enseña que Caleb era una persona perfectos en el Señor, o sea, que eran fieles siguiendo al Señor, eran perfectos en el Señor. Josué y Caleb fueron los únicos de Israel que quedaron vivos eh, entre toda la muchedumbre, como ya mencioné, y que entraron a Canaán. De 20 años arriba, fueron los que quedaron vivos. Como ellos fueron los únicos que quedaron vivos, eso se está diciendo que eran personas fieles a Dios. Eran personas que honraban y seguían a Dios. Perfectos porque obedecían a Dios y las cosas que hacían eran para animar y ayudar al pueblo de Israel a que fueran fieles a Dios. Ellos eran fieles a Dios, vivían en armonía con Dios y su obra era ayudar a los demás para que estuvieran con Dios. Por esa razón, ellos se distinguieron y ellos pasaron el Jordán y fueron los únicos de esa categoría que entraron en la Canaán terrenal. Otro aspecto que quiero señalar de Caleb, vamos a hablar ahora de Caleb, también se podría decir lo mismo de Josué, que ellos tenían su convicción y estaban dispuestos a defender su convicción. Ya hemos señalado que ellos, a diferencia de los demás espías, mantuvieron una posición distinta. Pero cuando los espías están dando su parecer al pueblo de Israel y están desalentando a los israelitas para que siguieran a Dios, ellos no tuvieron en cuenta que eran la minoría y no tuvieron en cuenta que estaban corriendo peligro de perder sus vidas, porque los israelitas y los espías que trajeron un informe negativo hablaron de matarlos, de apedrearlos, pero ellos se mantuvieron firmes defendiendo la verdad, defendiendo su criterio y defendiendo también a Dios. Y no tuvieron temor hasta de dar su vida por defender lo que es correcto. Y esto también nos enseña a nosotros algo. En nuestra vida, nosotros debemos tener convicciones claras con respecto a quién es Dios. Y debemos tener la disposición de defender la palabra de Dios, de defender el Evangelio de Dios, aun cuando eso nos cueste la vida. La influencia de Caleb y Josué se
proyectó no solamente en el tiempo de Israel, sino se proyectó a las generaciones que iban a venir después y aún hasta en nuestro tiempo se proyectaba esta apariencia o esta forma de Josué y de Caleb. También dice en Números que Josué y también Caleb eran o tenían otro espíritu, o sea, ellos se guiaban por el Espíritu de Dios y eran perfectos en el Señor, señalando que cuando una persona en su vida es guiado por el Espíritu Santo, que es el espíritu de otro espíritu, el Espíritu Santo los guiaba, ellos entonces eran perfectos en el Señor. En el estudio de esta lección que hacemos de Caleb y Josué, nosotros aprendemos a lo mismo que aprendieron las generaciones que vinieron después de ellos y que vivieron en su tiempo, aprendieron que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros somos, llegamos a ser perfectos. En la Biblia se habla, Dios dice a sus seguidores, nos dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. En la Biblia se dice que Dios toca nuestro corazón y que el que abre la puerta tendrá armonía con Dios. Dios estará en él, cenará con él con Dios, señalando así que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros también vamos a alcanzar la perfección. Otro aspecto de la lección que queremos señalar con Caleb y con Josué. Caleb tenía 85 años cuando viene para reclamar la tierra. Muchos israelitas tenían temor de los cananeos a los cuales ellos iban a desalojar y no hicieron su obra y se quejaron porque los cananeos tenían carros de guerra, tenían carros armados y un ejército armado. Caleb se presenta con una fe en Dios inquebrantable. Dios había prometido que lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de ellos. Eso de pisar la planta del pie se señala, y lo estudiamos en la Biblia, en las conquistas que el mismo Josué hizo, que el vencedor ponía el pie sobre el cuello del vencido. Lo que el pie había entrado significaba el lugar que ellos habían conquistado con su presencia. Dios les había prometido que donde su pie había entrado, Dios le iba a dar esa posesión a ellos porque lo señalaba como victorioso. Cuando se habla de lo que había pisado, significaba que Caleb y Josué tenían la fe que aunque ellos eran mayores de edad, aunque la edad de la fortaleza ya había pasado, Dios les daba la fortaleza mayor que un ser humano pueda tener, que es estar en las manos de Dios, porque se cuenta no con la fortaleza nuestra, sino con la fortaleza que Dios dio. Pero también ellos habían llevado una vida en obediencia a Dios, y cuando uno obedece a Dios, Dios le mantiene su fortaleza. Y también Josué, o Caleb en este caso, confiando en Dios, confiaba en que Dios, a pesar de su edad, lo iba a hacer victorioso y que ellos iban a conquistar el lugar. Y aunque era un lugar difícil, un lugar
poderosamente hablando con respecto a lo militar y difícil de conquistar, ellos lo conquistarían porque contaban con el poder de Dios y ellos estaban puestos en las manos de Dios. Esto nos enseña también que como hijos de Dios, en el ejemplo que Caleb y Josué enseñaba, nosotros en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás, debemos estar dispuestos a no hacer concesiones, por pequeñas que sean, que nos acerquen a lo mundano y que nos alejen de Dios. Los seguidores de Dios como Caleb y Josué debemos estar dispuestos en seguir a Dios, siendo fieles a Dios, sin importar lo que tengamos que enfrentar en nuestra vida. Nuestro estudio de la lección lo llegaremos hasta acá y continuaremos en la segunda parte de nuestro estudio en la próxima grabación.